Este segundo video sobre la teoría del consumidor lo vamos a dedicar para hablar sobre las propiedades de las curvas de indiferencia. Recordemos un poco lo que habíamos visto en el video anterior. Nos habíamos preguntado cómo decide un consumidor y habíamos dado la respuesta que dan los economistas, que consideran por un lado lo que les gusta, por otro lado lo que pueden comprar y combinan estas dos cosas utilizando el análisis racional. Después habíamos planteado que lo que teníamos que hacer era presentar esta idea en un modelo matemático y que para hacer eso teníamos que primero construir los instrumentos que nos permitan reflejar esta teoría. Por eso planteamos que lo que al consumidor le gusta lo íbamos a representar con un mapa de curvas de indiferencia, lo que puede comprar con lo que llamamos la recta de presupuesto y después íbamos a unir estos dos instrumentos para entonces encontrar la decisión de nuestro consumidor. En el primer video lo dedicamos a encontrar el mapa de curvas de indiferencia, que tiene esta forma. Habíamos llegado entonces en ese primer video hasta aquí. A partir de la propiedad de que las curvas de indiferencia son densas, habíamos podido construir lo que llamamos el mapa de curvas de indiferencia. Y entonces aparecía este señor diciendo que lo que también aquí se observa es que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa, no se cortan y son convexas al origen. Hablar sobre estos tres temas es lo que hacemos en este video. Empecemos entonces con el tema de la pendiente negativa. Pero antes de ver la pendiente de la curva de indiferencia, vamos a repasar el concepto de pendiente porque es clave en microeconomía. Si ustedes no entienden bien lo que aquí se va a decir, antes de seguir en este curso deberían consultar un texto de matemática para aclarar este concepto. ¿Por qué es importante el concepto de pendiente en microeconomía? Por lo que aquí se dice. Porque mide la inclinación de una curva, es también lo que define la tasa de cambio, y esto segundo es muy importante porque hace que la pendiente sea el concepto matemático que va a permitir el análisis marginal o el análisis incremental, que es el que utilizamos en el curso. Para entender el concepto de pendiente, debemos distinguir entre rectas y curva. Así que vamos a comenzar con las rectas. Consideremos esta recta azul. Acá se dice que la pendiente mide la inclinación de una curva. Y entonces la pregunta sería, ¿y cómo podemos hacer para medir la inclinación de esta recta? La respuesta que los matemáticos le dan a esta pregunta es la siguiente. La inclinación de esta recta se va a medir calculando la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje horizontal o el eje X. Para entender por qué dan esta respuesta, supongamos que pasamos del punto A al punto B y consideremos el triángulo que se forma con la recta y las coordenadas de los dos puntos. Obsérvese que este es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la tangente de este ángulo alfa es el cociente del cateto opuesto, que sería la longitud de este segmento celeste, sobre cateto adyacente, que sería la longitud de este segmento también celeste horizontal. Obsérvese que los catetos de este triángulo en realidad son los incrementos o los deltas cuando se pasa del punto A al punto B. Por lo tanto, la tangente de este ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es simplemente delta I sobre delta X. Esta sería entonces la medida
que los matemáticos proponen para medir la inclinación de esta recta. Obsérvese que si consideramos otra recta, por ejemplo como es esta recta marrón, que es más inclinada que la anterior, la medida, que sería el cociente incremental, aumenta. Para esta recta marrón, el delta X sería el mismo que para la recta azul, pero el delta Y, que es el numerador, sería toda esta magnitud que aparece aquí más grande. Así que la idea de plantear el cociente de delta Y sobre delta X para medir la inclinación de la recta funciona. Preguntémonos ahora, ¿qué pasará si cambiamos de puntos? Por ejemplo, ¿qué pasará si en vez de pasar de A a B, pasáramos de A a C? El resultado del cociente no va a cambiar. En este caso, lo que vamos a tener es que el ángulo alfa de este nuevo triángulo rectángulo que se forma sigue siendo el mismo. Y en este caso, el cociente incremental que vamos a plantear va a ser delta Y sobre delta X, pero como estos cambios guardan la proporción, el resultado va a ser el mismo. Incluso podríamos considerar pasar de B a C. Y en ese caso, tendríamos que se forma este triángulo rectángulo y también tendríamos este delta X y este delta Y, que si planteamos el cociente de incrementos, como este ángulo que se forma aquí es exactamente el mismo que tenemos acá abajo, tampoco cambia. Incluso podríamos considerar incrementos de X e Y muy pequeños, es decir, esos que los matemáticos llaman diferenciales, y calcular el cociente de diferenciales, como mostramos aquí. Esta sería la derivada de Y respecto de X, y el resultado que obtendríamos aquí sería el mismo. Así que ya podemos sacar la primera de las conclusiones. En una recta, el cociente de incrementos que mide la inclinación o pendiente y es constante puede ser calculado con cualquier par de incrementos relacionados, incluso con diferenciales. Ahora, algo que no hemos dicho y que sí importa es el signo de este cociente. Para esta recta, es decir, la recta que hemos marcado aquí, dado que existe una relación directa entre la variación de las variables, es decir, si incrementamos x, se incrementa y, si reducimos x, también se va a reducir y, el cociente de incrementos va a ser positivo. Pero si consideráramos otra recta como esta recta verde, donde la relación de las variables es inversa, porque si consideramos un punto como este y generamos aquí un incremento de x, lo que va a ocurrir aquí en y va a ser que el delta y va a ser negativo. Aquí entonces el cociente de incrementos es negativo. Esta sería entonces la segunda conclusión en relación con el tema pendiente y las rectas. Si tenemos una recta que relaciona en forma directa las variables, su pendiente es positiva, como la recta azul. Si la relación entre las variables es inversa, como muestra la recta verde, la pendiente va a ser negativa. Lo último que nos queda por hacer respecto de pendiente y rectas surge de observar que aquí decimos que la pendiente define la tasa de cambio de la variable dependiente. Y entonces la pregunta sería, ¿y por qué es así? La respuesta surge simplemente aplicando el concepto de cociente entre dos números. Veamos un ejemplo. Supongamos que el delta x, o sea, el cambio que se produce en la variable x, es igual a 3. Y el cambio que se produce en y, como consecuencia de este cambio en x, es de 6. En este caso, el delta y sobre el delta x va a ser igual a 2. ¿Y qué me muestra este 2? Simplemente la cantidad que va a cambiar y por unidad de cambio en x. Es decir, lo que se define como la tasa de cambio de la variable dependiente. Y ahora
aparece este señor, una vez visto el tema de las pendientes y las rectas, que se pregunta, ¿qué ocurrirá en una curva? Así que pasemos a ver este tema. Aquí tenemos esta curva azul. Y la pregunta sería, ¿podríamos aplicar la misma idea para medir la pendiente de esta curva? Veamos qué pasa. Trazamos una recta con la misma inclinación que la curva y consideramos la tangente de este ángulo alfa como medida de la inclinación de la curva. Para medir esta tangente, consideramos dos puntos que son comunes a la recta y a la curva. Y construimos el triángulo que se forma con la recta y los incrementos que se generan al pasar de un punto al otro. Aquí también va a ocurrir que el delta X va a ser el cateto adyacente y el delta Y va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto, el cociente incremental va a medir la tangente del ángulo alfa. Y la idea parece funcionar. Sin embargo, aquí hay un problema que antes no existía. Supongamos que cambiamos de punto. ¿Qué va a pasar? Si cambiamos de puntos, cambia el ángulo alfa. Por lo tanto, cambia la medida que usamos para medir la inclinación de la curva, pero la curva sigue siendo la misma. Así que entonces estaríamos teniendo, porque hemos cambiado una vez de punto, dos medidas para medir la inclinación de la misma curva. Podríamos tener muchas más porque podríamos considerar muchas otras rectas que tengan la misma inclinación de la curva, pero que pasen por otros dos puntos diferentes a los que hemos considerado. Así que acá tenemos un problema. ¿Cómo solucionar este problema? ¿O cómo lo solucionan a este problema los matemáticos? Recurriendo al concepto de límite. Definen entonces la pendiente de una curva como el límite del cociente de los incrementos. Obsérvese que cuando uno plantea el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0, lo que plantea en realidad es algo así. Hacer decrecer x, como lo muestra esta flecha, y como esta curva define una función continua, esto también va a hacer decrecer el delta y. Y en el límite, lo que vamos a tener, si planteamos el cociente de los incrementos, es un cociente de diferenciales. Esa sería entonces la derivada de y respecto de x. Esta medida entonces estaría solucionando el problema de la multiplicidad de medidas que se genera con esta idea que hemos planteado aquí arriba. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y esta medida que obtenemos aquí, que es la pendiente de una curva, no es la tangente de ningún ángulo? La respuesta es que sí, que es la tangente del ángulo que se forma con la recta tangente a la curva en el punto considerado y el eje de las x. Es la tangente de este ángulo. Lo que observamos aquí es que ahora el cociente de diferenciales no es igual al cociente de incremento como ocurría cuando estábamos en una recta. Lo que en realidad podemos decir es que es aproximado. ¿Por qué? Porque la pendiente de una curva cambia en cada punto, porque en cada punto cambia la recta tangente y por lo tanto cambia el ángulo que se forma con el eje X. No obstante, si consideramos un delta X lo suficientemente pequeño como para que la diferencia de este cociente no sea importante, podemos despreciar esa diferencia y seguir pensando que delta Y sobre delta X es una medida adecuada de la pendiente de una curva. Esto lo vamos a hacer mucho en este curso. ¿Por qué? Simplemente porque es mucho más sencillo medir e interpretar un
cociente de incrementos que un cociente de diferenciales, como vamos a ver en un ratito. Lo que no va a cambiar acá cuando consideramos la pendiente de una curva es la cuestión del signo. En esta curva azul, la relación entre las variables es directa. Por lo tanto, como antes, la pendiente va a seguir siendo positiva. Esto también se comprueba si se observa que cuando incrementamos x, también se incrementa y, y por lo tanto, tanto el delta x como el delta y también los diferenciales son del mismo signo. Sin embargo, si tenemos que considerar curvas como esta curva verde, donde la relación entre las variables es inversa, es decir, que cuando aumenta x se reduce y, la pendiente va a ser negativa, como ocurría con las rectas. Esto lo podemos verificar si incorporamos la recta tangente a la curva en cualquier punto, dado que dicha recta va a tener pendiente negativa. Completemos este sintético repaso del concepto de pendiente de una curva, prestando atención a lo que aquí se dice. Que la pendiente de una curva, como también ocurría con la recta, dado que también se mide con un cociente de incrementos, refleja la tasa de cambio de la variable dependiente, es decir, la cantidad que cambia y por unidad que cambia x. Aquí, unidad lo hemos puesto entre comillas. ¿Por qué razón? Porque como para definir la pendiente de una curva tuvimos que recurrir al concepto de límite, y esto implica hacer tender x a 0, para ser estricto tendríamos que haber dicho cantidad que cambia y por unidad infinitesimal que cambia x. Pero decir simplemente por unidad que cambia x no genera inconvenientes de interpretación, así que nosotros vamos a trabajar simplemente diciendo la pendiente de una curva muestra la tasa de cambio de la variable dependiente, es decir, la cantidad que cambia dicha variable dependiente por unidad de que cambia la variable independiente. Ahora sí que hemos comprendido el concepto de pendiente, pasemos a considerar la pendiente de una curva de indiferencia en relación con nuestra teoría sobre las preferencias. Aquí tenemos una curva de indiferencia donde la relación entre las variables es inversa. Por lo tanto, como vimos, su pendiente va a ser negativa. Lo que ahora estamos interesados en saber es por qué la hemos graficado así, es decir, por qué la hemos graficado con pendiente negativa. Para comprenderlo, consideremos que el consumidor se encuentra en un punto cualquiera de la curva de indiferencia, como podría ser este, y generamos un delta x positivo, o sea, aumentamos la cantidad del bien x que compone la cesta. ¿Qué va a pasar en este nuevo punto? La respuesta es que aumenta el bienestar porque nosotros hemos supuesto preferencias MEM. Recuerden, esta era la diapositiva con la cual habíamos deducido en el video anterior las curvas de indiferencia. Y para hacerlo antes habíamos citado los supuestos y dentro de esto estaba el supuesto de insaciabilidad, o sea que las preferencias son MEM. Y si ahora nos preguntamos, ¿qué debería haber ocurrido para que el bienestar de nuestro consumidor no cambie y siga permaneciendo en la misma curva de indiferencia después de ocurrido el delta X? La respuesta es que debería haberse reducido Y, es decir, debería haber ocurrido un delta Y con signo opuesto al que tenía el delta X. ¿Por qué razón? Simplemente porque este delta I negativo debería compensar el aumento de bienestar que generó el delta X positivo
debido a que las preferencias son mem. Entonces, si consideramos que el cociente delta i sobre delta x es una medida que podemos usar como indicador de la pendiente de la curva de indiferencia, porque es un número muy aproximado, la conclusión que de este análisis podemos obtener es la siguiente. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa porque como suponemos preferencias mem, es decir, que más es mejor, si aumenta la cantidad consumida de uno de los bienes, la única forma de mantener constante el bienestar es reduciendo la cantidad consumida del otro bien. Ya hemos visto entonces y explicado por qué las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Ahora nos toca mostrar por qué en este gráfico la hemos dibujado de forma tal que no se corten. Vamos a mostrar que las curvas de indiferencia no se deben cortar utilizando el llamado método de reducción al absurdo, es decir, mostrando que si se cortaran, como mostramos en este gráfico, estaríamos violando alguno de los supuestos que hemos dado antes. Para hacer este razonamiento, marquemos 3 puntos que pertenecen a estas curvas de indiferencia. Y ahora nos concentramos en comparar el punto A con el punto B y nos preguntamos, ¿cuál preferirá nuestro consumidor? La respuesta es que si observamos que ambos puntos pertenecen a la curva de indiferencia 1, A es indiferente a B para nuestro consumidor. Si ahora nos concentramos en el punto A y lo comparamos con el C, y también nos preguntamos lo mismo, es decir, ¿cuál preferiría nuestro consumidor? Entonces, como estos dos puntos pertenecen a la misma curva de indiferencia sub 0, la conclusión es que A es indiferente a C. Por lo tanto, si estas dos cosas se verifican, nosotros podríamos llegar a la conclusión de que B tendría que ser indiferente a C. ¿Por qué razón? Simplemente porque al citar los supuestos para deducir la curva de indiferencia, nosotros habíamos dicho que las preferencias eran transitivas. Sin embargo, si volvemos a nuestra diapositiva anterior y observamos el gráfico, comprobamos que entre C y B nuestro consumidor no es indiferente, porque se encuentran en distintas curvas de indiferencia. Es decir, que esto no se verifica. Consecuentemente, la conclusión que debemos sacar es que si las preferencias son transitivas, las curvas de indiferencia no deberán cortarse. Lo último que este señor dice que se observa en este gráfico y tiene razón, es que las curvas de indiferencia son convexas al origen. La convexidad no es una propiedad como estas dos de las que hemos hablado antes, sino es un supuesto. Es un supuesto que no habíamos citado. La diferencia es que las propiedades se derivan de los supuestos. Nosotros dijimos que las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa debido a que más es mejor. Dijimos que las curvas de indiferencia no se cortan debido a que las preferencias son transitivas. Por eso estas son propiedades, porque se derivan de los supuestos. Sin embargo, la convexidad no se deriva de ninguno de los supuestos que hemos dado antes. Es un supuesto adicional que aceptamos como válido para formar nuestra teoría. Es entonces como la transitividad, como las preferencias completas, como más es mejor, una especie de axioma sobre la cual se construye nuestra teoría. Así que recuerden, la convexidad, a pesar que a veces aparece como una propiedad en los textos, no es una propiedad de las curvas de indiferencia, es un supuesto adicional. Es un supuesto clave para nuestra teoría. Para entender su significado es necesario introducir un concepto muy importante que es la tasa marginal de sustitución.
La tasa marginal de sustitución, ¿qué es en realidad? Se define como el valor absoluto de la pendiente de una curva de indiferencia, como mostramos acá. Podríamos haberla definido directamente como la pendiente. De hecho, en algunos textos la citan como la pendiente simplemente. Pero nosotros usamos el valor absoluto para concentrarnos en su magnitud y que el signo no nos moleste. Lo que queremos hacer es concentrarnos en el concepto de tasa, de cambio, que habíamos visto que también la pendiente de una curva lo refleja. Es decir, la cantidad que cambia la variable dependiente por unidad que cambia la variable independiente. En este caso, entonces, la tasa marginal de sustitución lo que va a representar es la cantidad que el consumidor está dispuesto a cambiar el consumo del bien Y si cambia el consumo del bien X en una unidad y se mantiene constante el nivel de bienestar. Utilizamos la palabra cambiar para expresar su significado de una forma bien general, aunque la palabra cambiar la podríamos sustituir por incrementar o reducir, y la palabra cambia que aparece acá por aumenta o se reduce. ¿Por qué? Porque esta interpretación tiene validez tanto cuando nos movemos en el eje X hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, si estuviéramos ubicados en un punto cualquiera de esta curva de indiferencia y lo que queremos hacer es movernos a la derecha, o sea, incrementar en una unidad X, tendríamos que decir que la tasa marginal de sustitución lo que muestra es la cantidad que el consumidor está dispuesto a reducir el consumo del bien Y si aumenta el consumo del bien X en una unidad y mantiene constante el bienestar. Pero también, si estamos parados en un punto cualquiera, y en ese caso estamos pensando en reducir la cantidad de X, entonces podríamos interpretar la tasa marginal de sustitución como la cantidad que el consumidor está dispuesto a aumentar el consumo del bien Y si reduce el consumo del bien X en una unidad y mantiene constante el nivel de bienestar. La curva de indiferencia puede pensarse como una curva que expresa la capacidad de sustitución que tiene uno de los bienes respecto del otro. Esa capacidad se ve influida por la curvatura de las curvas de indiferencia. Y en este caso, lo que hemos hecho nosotros es suponer que la curva de indiferencia es convexa al origen. ¿Qué consecuencia tiene este supuesto? Veámoslo considerando algunos puntos de la curva de indiferencia. Supongamos que el consumidor se encontrara en este punto que llamamos A. ¿Qué ocurre aquí? Como la pendiente de la curva, o sea, la tasa marginal de sustitución, es la pendiente de esta recta tangente, lo que observamos es que la tasa de sustitución es muy alta. Pero ahora, si avanzamos de izquierda a derecha en el eje X, aumentando la cantidad de X, o sea, reduciendo también la cantidad de Y, lo que vamos a observar es que ahora la tasa marginal de sustitución se reduce. Y si seguimos aumentando X, vemos que se reduce aún más. ¿Y por qué ocurre esto? Simplemente porque la curva de indiferencia es convexa al origen. Por lo tanto, la conclusión que podemos obtener es que si la curva de indiferencia es convexa al origen, la tasa marginal de sustitución es decreciente. Obsérvese que decimos que es decreciente porque hemos considerado el valor absoluto. Como hemos ignorado el signo no nos confunde y solamente nos concentramos en la magnitud de la pendiente. Y la magnitud de la pendiente, como observamos aquí, es decreciente. Y entonces ahora aparece este señor y se pregunta, ¿y por qué queremos que la tasa marginal de sustitución sea decreciente? Recordemos que es un supuesto, por lo tanto, nosotros la dibujamos convexa porque queremos que sea convexa, no es una propiedad que se haya deducido de otro supuesto.
es un supuesto. Por lo tanto, ¿por qué queremos que la tasa marginal de sustitución sea decreciente? Y la respuesta es porque deseamos expresar preferencia por la variedad. Veamos esto considerando los mismos puntos que recién, pero dándole valor numérico a la tasa marginal de sustitución. Consideremos primero este punto, donde ya habíamos dicho que la tasa marginal de sustitución es alta, porque la recta tangente tiene una inclinación bien pronunciada. Aquí la tasa marginal de sustitución es igual a 5. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro consumidor está dispuesto a sacrificar 5 unidades del bien Y para incrementar en 1 unidad el consumo del bien X y mantener constante el nivel de bienestar. Es decir, que en este punto la capacidad que tiene X para sustituir a Y es muy alta. ¿Esto por qué ocurre? Y simplemente ocurre porque nuestro consumidor tiene mucho del bien Y y poco del bien X. X tiene mucha capacidad de sustitución, dado que nuestro consumidor tiene preferencia por la variedad. Pasemos ahora a otro punto, como es este. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nuestro consumidor ya tiene más de X, por lo tanto, la capacidad de sustitución que tiene X se ha reducido. Ahora, nuestro consumidor solo está dispuesto a entregar 1 unidad del bien Y para incrementar en 1 unidad el consumo del bien X. Pasemos ahora a considerar un tercer punto. ¿Qué ocurre aquí? Aquí la cantidad que nuestro consumidor dispone para consumir del bien X es muy alta respecto de la cantidad que tiene para consumir del bien Y. Por esa razón, la tasa marginal de sustitución es solamente de 0,20. Es decir, nuestro consumidor está dispuesto a entregar solo una quinta parte de unidad del bien Y para incrementar en 1 unidad el consumo del bien X. En síntesis, lo que estas explicaciones están mostrando es que si la tasa marginal de sustitución es decreciente, cuanto más se consume de uno de los bienes, como estamos mostrando aquí con X, menos cantidad del otro bien se está dispuesto a sacrificar para incrementar el consumo de ese bien, o sea de X, y mantener constante el nivel de bienestar. Y esto es sencillamente preferencia por la variedad. Con esto damos por finalizado el tema de curvas de indiferencia y en nuestro próximo video vamos a completar el modelo.